Estimados, bienvenidos a Conversaciones de Pulso.p. Damos inicio al evento del impacto del COVID-19 en las relaciones de consumo, mismo que será desarrollado por dos destacados profesionales del rubro legal, quienes son Alfredo Daniel Rivero Nieto, socio del estudio Almerco Abogados y Consultores, quien es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, egresado de la Maestría de Propiedad Intelectual y Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y afiliado al Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Él es especialista en protección y defensa del consumidor y derecho de la competencia, con un amplio liderazgo de equipos legales. En el marco de los despliegues profesionales más importantes de su trayectoria, se ha desempeñado como gerente legal corporativo de autorregulación del Grupo Falabella, siendo reconocido por Legal 500 como uno de los gerentes legales más influyentes y destacados del Perú en el 2018, y la gerencia a su cargo, como uno de los equipos legales más influyentes del Perú en el 2019. Asimismo, se ha desempeñado como jefe del área legal de American Assist Perú y estudios de abogados de primer nivel. Por otra parte, contamos con la presencia de Omar Damián Medina, abogado principal del estudio Almerco Abogados y Consultores. Él es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, afiliado al Ilustre Colegio de Abogados de Lima y director ejecutivo de Mercado y Competencia. Cuenta con estudios de posgrado en la Maestría de Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, cuenta con estudios de especialización en Derecho de la Competencia por el Programa de Especialización de Ejecutivos de la Universidad ESAN y en Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. En el marco de los despliegues profesionales más importantes de su trayectoria, se ha desempeñado como abogado senior en la Gerencia Legal y Regulatoria de Vitel, abogado de la Gerencia Corporativa de Autorregulación del Grupo Falabella, y asimismo se ha desarrollado como abogado en Indecopi y en el patrocinio legal a diversas empresas y estudios de abogados de primer nivel. Él es además autor del Tratado de Protección y Defensa del Consumidor, publicado por el Instituto Pacífico, y de la obra Protección y Defensa del Consumidor, Jurisprudencia Especializada, publicada por la editorial Gristle. Asimismo, tiene una publicación en Lex Juris. Es autor, además, de diversos artículos en materias de su especialización en distintas ediciones nacionales e internacionales. En esta oportunidad se desarrollará el punto sobre las relaciones de consumo y las modificaciones que han tenido a razón del impacto del COVID-19. Debemos recordarle a los participantes que al finalizar la ponencia se procederá a desarrollar las preguntas que sean planteadas, mismas que podrán realizarse a través del chat de la plataforma. Sin más preámbulo, damos pase al inicio del evento. Gracias, Jason. Bueno, primero quiero agradecer, de hecho, a los amigos de Pulso.pe por darnos la oportunidad de exponer este tema que a mí particularmente me apasiona, que es el derecho de protección y defensa del consumidor. En específico, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el impacto del COVID-19 en las relaciones de consumo. Tus saludos, Omar. Muchas gracias, Alfredo, y en principio agradecer a Pulso.pe, a ti también, Jason, por la gentil invitación y la excelente organización para el evento. A todos nuestros acompañantes el día de hoy, muchísimas gracias. Estamos seguros que vamos a abordar muchos temas de interés. Bien, entonces, empecemos hablando un poco sobre el análisis de la coyuntura actual. Tengo entendido a bien que ambos, por su despliegue profesional, se han desarrollado en las áreas legales de diversas corporaciones donde han podido ver un escenario previo y actualmente tener, digamos, la voz autorizada para poder decir los cambios que merecen para abordar el nuevo mercado o las nuevas condiciones de mercado. ¿Qué nos podrían comentar al respecto? Bueno, para hacer un análisis muy breve de la coyuntura actual, primero tenemos que decir que estamos haciendo historia, ¿no? Estamos escribiéndola todos día a día. Económicamente ya hay un impacto en los bolsillos de las familias peruanas y estamos claramente atravesando por el inicio de una gran depresión económica que lo más seguro es que demore muchos años, ¿no? Hay un estrés, pánico generalizado y mucha incertidumbre de lo que puede pasar, ¿no? Esta situación que estamos viviendo va a cambiar drásticamente nuestra forma de interactuar, de convivir y de interrelacionarnos. ¿Tú qué dices, Omar? Indudablemente, Alfredo, el escenario que actualmente nos avasalla es muy distinto al de hace unos meses.
¿no? Tal es así que el mercado ya empieza a mostrar sus primeros bríos o sombras en referencia a la economía familiar y empresarial. Tal es así que, por ejemplo, a nivel empresarial, se habla ya de la insolvencia de las empresas y nuevos procedimientos concursales, ¿no? De aceleración en cuanto a su reestructuración para que sigan en fin el mercado. Por otro lado, también el derecho laboral no ha sido ajeno a esta realidad y se habla mucho de los despidos, los cuales lamentablemente se vienen dando a gran escala cada día más. Asimismo, esos nuevos esquemas laborales que se proponen, donde una persona va a multiplicar sus esfuerzos y de repente por una menor retribución económica, ¿no? Eso sí que los nuevos esquemas del mercado se tienen que reestructurar y el derecho de consumo no es ajeno a esta realidad, que siempre viene ocupando un papel protagonista en la vida social de las personas y también de manera económica, al punto que no hay ni un solo día que nosotros no dejemos de consumir, por así decirlo, es tan igual como el propio hecho de respirar. Entonces, la materia que hoy nos reúne es sumamente importante. Finalmente, a modo de este prefacio, es importante señalar que en la canasta básica familiar ha cambiado la tendencia y ahora pasó de la escala de los bienes primarios, secundarios y terciarios que estaban proyectados en la economía de cada persona a priorizar solamente aquellos bienes que corresponden a los bienes de primera escala o de primera necesidad, como son los de alimentación, salud y otros que al corto y mediano plazo puedan preservar nuestra vida y nuestra salud frente a una amenaza que ya vivimos, sobre la cual, como bien ha señalado Alfredo, vamos a marcar historia. Ahora, justo tomando como referencia los puntos que comentan, muchas de las personas han quedado en el aire en demasiados aspectos, considerando que este cambio cultural, más que otra cosa, puede limitarle algunos ejercicios o algunas facultades que puedan ser propias de protección. Por ejemplo, en algunos temas, el tema de la transformación de las empresas como tal ha recaído en la implementación de nuevos canales de atención, obviamente forzados por el tema actual, pero algunas otras empresas ya contaban con esos canales previamente desarrollados. Tal vez no lo tenían en primera línea, pero ya contaban con esa cultura a nivel institucional. Al respecto, podríamos mencionar cuál sería, digamos, la principal transformación que ha sufrido el mercado frente a la aparición del COVID-19. Claro, básicamente en la mayoría de negocios hay un pase de un esquema tradicional de contacto face to face a un modelo en donde prima como característica principal la lejanía o la distancia, ¿no? Pero esta característica que puede ser el común denominador en la mayoría de negocios hace también que aparezcan esos líderes innovadores que hacen cosas diferentes y que logran lo inesperado y poco previsible, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pastelería que todos conocemos, San Antonio, este negocio exitoso se ha construido siempre sobre la base de una cercanía y un estrecho lazo de los trabajadores en general con sus clientes, ¿no? Y esta relación, pues, les ha permitido tratarlos, hay veces tutearlos, llamarlos por su nombre, identificar sus gustos y hasta conocer temas muy del ámbito personal de ellos, ¿no? Nunca me voy a olvidar de esa primera bien pensada comunicación que colgó este negocio en redes sociales a través de su gerente general en esta crisis, ¿no? El mensaje básicamente señalaba que no iban a desamparar a sus trabajadores y a sus respectivas familias en esta situación de crisis y reconocía en sus trabajadores esa estrecha relación que había construido con sus clientes y que la base de este éxito había sido ganado por ellos, ¿no? Esta comunicación tan sentida logró pues generar un impacto muy fuerte en redes sociales y se dieron muchos likes, un montón de comentarios y creo que dio la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, seguro después de este impacto, los conocedores del marketing de este negocio, el gerente general y todos los que han estado detrás,
de este nuevo concepto que ahorita del que voy a hablar, habrán pensado si vale la pena cambiar de un esquema de lejanía, ¿no? a un esquema, si valdría la pena cambiar de un esquema tan cercano a sus clientes a un esquema de lejanía, ¿no? Entonces, hicieron completamente lo inverso y lo impensado. Cambiaron de giro de negocio y volvieron esta pastelería en una bodega. Una bodega que claramente no lo es, ¿no? Porque nosotros conocemos las bodegas de nuestras casas, cerca de nuestras casas, y son bodegas distintas. Esta es una bodega con racks, con tecnología, pero creo que la terminología bodega en esta situación lo que he querido es básicamente darle un mensaje a los consumidores de que esta estrecha relación quiere seguir manteniéndose, ¿no? El negocio sigue manteniendo esa filosofía de estrecha relación con sus clientes, ¿no? Ese creo que es un modelo emblemático que podríamos hablar, y así se deben de presentar también otros ejemplos que podríamos tener. ¿Tú qué dices, Omar? En efecto, Alfredo, el mensaje que claramente San Antonio, a través de su CEO, Rubén Sánchez, ha señalado es que las empresas deben adaptarse a los nuevos esquemas de mercado y las nuevas necesidades, sin perder esa esencia que bien ha señalado, ese contacto, el cual saben perfectamente que de repente ya algún producto te caracteriza en tu elección, ¿no? Sin embargo, también el mercado ha dejado claros mensajes de reinvención. Muchos titulares de primera plana incluso han señalado reinventarse o morir, un dilema que también muchos debemos preguntarnos, como por ejemplo ha sucedido en el caso de Casandina, donde antes el alquiler era por horas o por días, ahora pasa a ser alquileres mensuales. Y sin ir muy lejos, también te ofrecen servicios de valor agregado o valores adicionales, porque tú también puedes elegir como consumidor. Por ejemplo, la alimentación, ¿no? O también el tema del estacionamiento, para que puedas guardar tu vehículo, o recibir una visita, quién sabe. El tema más drástico también, otro mensaje muy, muy interesante que nos deja esta situación en el mercado, el cambio de planteamientos a hacer Hong Kong Market, ¿no? Que pasar del retail de zapatos a pasar a venderte pues alimentos solamente de comida oriental, ha sido un cambio 180 grados, ¿no? Es verdad. Otro tema importante, las discotecas rústicas, ¿no? Discotecas, restaurantes, bares rústicas, ahora también son mini markets. Como bien ha señalado, el mercado nos está dejando una infinidad de mensajes y lecciones que sí coinciden, que pasamos del concepto del esquema de contacto a un modelo a distancia que no necesariamente tiene que ser virtual, como bien ha señalado. Ahora, lo que sí queda, digamos, como un punto para volver a tocar es, en esta nueva realidad que está dándole de cara al negocio, muchos de los consumidores como tal sienten esta sensación de desprotección al encontrarse claramente frente a un marco nuevo de desarrollo. Y nuevo porque muchas veces la gente rehusaba utilizar los canales de atención digitales que muchas veces antes ya tenían, o los rubros, digamos, secundarios que cada negocio podía traer consigo mismo. Como bien mencionaban, el tema de que ahora el bloque de discotecas pasa a ser prácticamente a un proveedor de abarrotes. Entonces, acá podríamos decir que este cambio nuevo en el enfoque del negocio tendría que estar manteniendo las mismas características o tendría que variar, y en qué medida el aspecto, digamos, de cuidado o de atención hacia el consumidor. Sí, claro. De hecho, esta nueva normalidad, por decirlo, ha traído cambios y sobre todo por decirlo, adaptación que tienen que tener los consumidores a estos paradigmas que habían antes con la cultura del consumo digital, ¿no? O sea, muchos consumidores eran reacios a esto por algunos problemas que podían creer que tenía de seguridad estas relaciones de consumo. Pero ahora, lamentablemente, hay muchos negocios que están utilizando esto como una línea principal. Yo recomendaría a los negocios que sinceren sus ofertas, ¿no? Que sinceran sus ofertas, que finalmente, si es que
si es que tienen una línea de negocio fuerte, online y van a hacer despachos a domicilio cuando ya no tengan la capacidad operativa o logística para poder abastecer a sus clientes, ya dejen y cierren esa posibilidad. Lo que tienen que hacer es básicamente tener una cadena de suministro óptima y aumentar su capacidad operativa. Pero lo que no se debe hacer en este escenario es prometer, por ejemplo, fechas de despacho si es que no tienen la capacidad de hacerlo. ¿Sí o no, Omar? Totalmente de acuerdo, Alfredo. ¿Y quién mejor que tú, con tantos años de experiencia en el sector retail, haber analizado estos casos de cerca, ¿no? Y más aún, que incluso en épocas de normalidad, es decir, antes del COVID, ya se presentaban, ¿no? Y qué mejor que la autorregulación como un mecanismo de prevención adecuado. ¿No es cierto, Alfredo? Correcto. Bien, justo tomando el punto que había citado Omar, con los años de experiencia que tiene en el sector retail, concretamente, ¿cuál podría mencionarse que ha sido el efecto del COVID-19 en caras a este rubro? Bueno, primero creo que es importante precisar que el retail es la venta al por menor de diversos productos, ¿no? Muchos atribuyen este término solo a las tiendas por departamento, a los supermercados y a las farmacias, pero retail es venta al por menor de diversos productos, ¿no? Bueno, de hecho, uno de los efectos más importantes ha sido, de hecho, el fortalecimiento del e-commerce y de todos los métodos alternativos de venta a distancia, ¿no? Luego se ha presentado claramente, por un tema de prevención, una reducción en los aforos en las tiendas físicas para evitar la propagación y contagio del virus, ¿no? Luego se están aplicando, de hecho, protocolos estrictos de salubridad que garantizan la operatividad del negocio con un mínimo de contagios. La implementación y fortalecimiento de los servicios de reparto y delivery, del cual hablábamos, ¿no? Entonces, todos estos temas, y sobre todo los temas de prevención y de seguridad, de salud, con todos estos temas podríamos estar hablando en este caso entonces de una nueva idoneidad, es decir, donde los servicios complementarios pueden ser hasta quizás más importantes que la prestación del servicio principal o que el producto adquirido. Omar, dame a ver una explicación sobre eso, que creo que es interesante. Definitivamente. Un poquito para ilustrar qué es la idoneidad a nuestros amigos que nos acompañan. La idoneidad es la correspondencia entre lo que el consumidor espera recibir frente a lo que el proveedor ofrece. Ahora, esta oferta en el mercado se encuentra delimitada por 3 tipos de parámetros: garantías legales, las garantías explícitas y las garantías implícitas. Obviamente, la pregunta cae de cajón, ¿no? ¿Los protocolos de seguridad configuran una nueva idoneidad en el mercado? Sí, porque las prestaciones de servicios, sea de reparto o de atención en tiendas específicas que algunas se encuentran operando, tienen que adecuarse a esos nuevos lineamientos en el mercado, que requieren protocolos de seguridad y reforzamiento al momento de tener contacto con el cliente, sea a través de una plataforma de e-commerce, en la cual el despacho te va a llegar a tu domicilio, o que tú tengas contacto directo excepcional con el proveedor, ¿no es así? Entonces, sí corresponde atender a esta nueva concepción de idoneidad que envuelve esta forma de ejecución del servicio. Indudablemente, como bien ha señalado Alfredo, será una tarea que hay que asumir no solamente desde el lado del proveedor, sino también nosotros como consumidores para cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros familias. No obstante ello, muchas dudas cuando hablamos del sector retail y del comercio electrónico surgen a la luz de esto. Por ejemplo, los términos y condiciones o el llenado del en el checkbox cuando dicen acepto los términos y condiciones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hay una cláusula abusiva en donde nos señalan claramente que el proveedor no es responsable de si el producto, por ejemplo, no llega en la fecha o si el producto es defectuoso? ¿Realmente esa aceptación de voluntad tiene validez?
Indudablemente no. El consumidor no tiene que verse perjudicado por un término o condición perjudicial para él. Que limita un derecho, ¿no? Así es. Claro, así es. Y por ejemplo, Alfredo, háblanos un poquito de la validación de medios de pago, que también es un tema muy común, ¿no? Y que siempre salta a la luz en estos temas. Por ejemplo, lo normal es que la validación de medios de pago, o equivocadamente, el consumidor le atribuye esta responsabilidad en un contexto o en un escenario de comercio electrónico al lugar donde uno compra. Pero realmente la validación es de responsabilidad exclusiva de la entidad financiera. La entidad financiera tiene el deber y responsabilidad de validar los medios de pago y finalmente detectar o enviar alguna alarma al consumidor de algún patrón inusual o de alguna operación inusual que pueda perjudicar al consumidor, su seguridad económica, su seguridad económica, básicamente. Así es, en efecto. Y por el tema del patrón habitual, por ejemplo, ¿no? Vamos a graficarlo con un ejemplo. Si yo normalmente tengo consumos de 100 soles mensuales, si de la noche a la mañana aparece un consumo de 5.000 o 10.000 soles, no es parte de mi línea consecutiva de consumos, ¿no? O por ejemplo, si yo nunca he consumido por e-commerce y de la noche a la mañana me aparece un consumo o un monto cargado de 10.000 soles, obviamente no corresponde a mi línea habitual de consecutividad en mis relaciones de consumo, ¿no? Ahora, otro tema muy interesante, Alfredo, que alguna vez lo conversamos, el tema del libro de reclamaciones, ¿no? Si, por ejemplo, yo presenté un reclamo antes de el inicio de la cuarentena, ¿no? Del aislamiento social obligatorio, la pregunta es, por ejemplo, lo presenté el 15 de marzo, porque al día siguiente ya comenzó el toque de queda obligatorio, ¿correcto? Mi respuesta, según normativa del Código de Protección y Defensa del Consumidor, sobre el cual el Indecopi ha guardado un silencio un poco inquietante, es, ¿corresponde que me den respuesta en esta situación? ¿Tú qué piensas, Alfredo? Yo creería que no, pues si se han paralizado las actividades, y no está dentro de las actividades que son de primera necesidad, bueno, claramente no debería de responder, o sea, no hay una responsabilidad. Exacto. Sin embargo, yo creería, para complementar lo que tú has señalado, que si hay un proveedor que está operando en el mercado normalmente, ahí sí correspondería, ¿no es cierto? Coincidimos plenamente de que ahí sí corresponde de que el proveedor otorgue respuesta a una reclamación, cualquiera que sea el motivo. Ojo, y para eso, hablando claramente de los reclamos y las quejas. Los reclamos que sí conllevan una respuesta y las quejas están no vinculados al objeto principal de la contratación. Correcto, aparte sería un imposible jurídico y materialmente imposible que gente que está dedicada a este tema y finalmente se les ha paralizado su labor, no hay forma de hacer o de trasladar respuesta sobre una actividad que ha sido paralizada, ¿no? Tal cual. Claro, incluso sobre lo que comentan, vemos cómo tiene especial relevancia el tema actualmente sobre la protección de datos personales. Encontramos que prácticamente constituye ahora la moneda de cambio. Entonces, vemos que ya las transacciones, al estar, digamos, digitalizadas, permitiría una trazabilidad tanto de comportamiento, tanto de gastos, o sea, permite, digamos, un perfilamiento del consumidor más a detalle, permitiría un acercamiento incluso en menor tiempo por parte de los proveedores a una identificación de su cliente ideal. Ahora, un punto respecto al tema del libro de reclamaciones. Si bien es cierto, la normativa permite que todo establecimiento que deba contar con el libro sea tanto en formato físico o en formato digital. En muchas de las empresas actualmente contaban únicamente con el libro en formato físico. Se han visto, digamos, forzadas a utilizar los canales de venta digitales, pero sucede que a veces no cuentan con el libro de reclamaciones en canal digital. Y, digamos, analizando la coyuntura, se presentarían muchos problemas en cuanto a que un consumidor tenga que exponerse, además de ir a realizar las compras habitualmente,
vuelva, digamos, por un tema de reclamo. ¿Qué aspectos deberíamos de tener en cuenta en función al libro de reclamaciones bajo ese contexto? O sea, yo creo que parte del diseño de tu negocio online, parte del diseño de tu negocio online y parte de este cambio que se está presentando, requiere, así como vas a tener que implementar una pasarela de pago, así como vas a tener que implementar varias herramientas para poder hacer transaccional tu página o tu negocio, definitivamente tienes que tener un libro de reclamaciones virtual. Si tu negocio es virtual, el canal de reclamos tiene que ser virtual y tiene que cumplir todos los requisitos establecidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, como formato y todo. ¿Sí o no, Omar? Totalmente de acuerdo. La readaptación no solamente significa que voy a ejercer mi actividad empresarial, o mejor dicho, seguir vendiendo o continuar con mi ánimo lucrativo, descuidando la otra parte más importante, que son mis stakeholders, y dentro de ellos, los consumidores. Tengo que cuidar y proteger y preservar sus derechos. Hoy en día, recordemos que no todo se trata de un tema comercial o jurídicamente obligatorio. Recordemos que nuestras políticas de atención al cliente fidelizan a los mismos a partir de prevención, ¿no? Y qué mejor que el libro de reclamaciones como herramienta de oportunidad pese a esta crisis que te permite llegar directamente a tus consumidores. Sin perjuicio de ello, una anécdota que me pasó el día de hoy específicamente es que no necesariamente tienes que recurrir al libro de reclamaciones. Por ejemplo, hace unos días hicimos un pedido, ¿ya?, de un restaurante, y tuve una inconveniencia porque no llegó el pedido. Hoy día me llama un jefe de operaciones y me comenta, el feedback que nos das es muy importante y nos permite solucionarlo, ¿no? Yo conversé por el bot que tenía con el Community Manager y me transfieren a esta área. Y esta área dice, ok, no te preocupes, no presentes tu reclamo, permíteme brindarte una nueva oportunidad para que sigas confiando en mí. Y eso es lo que hicieron. Y definitivamente la expectativa cambió de molestia a agrado, ¿no? Y permite reafirmar los lazos con el proveedor. Aparte, sabemos que el libro de reclamaciones es una parte muy importante para la bien llamada autocomposición, ¿no? Acá es un término regulatorio bien que es maravilloso, ¿no?, para los negocios, porque permite el acercamiento con los clientes y permite corregir tus errores y llegando a acuerdos con tus clientes, y evitando conflictos de consumo, ¿no? Esta autocomposición sobre la cual se basaba el modelo que diseñé en Falabella, implica básicamente en solucionar tus errores evitando la intervención del Estado, ¿no? ¿Qué es lo opuesto a la autocomposición? Lo opuesto a la autocomposición es la heterocomposición. Y la heterocomposición es cuando el cliente ya deja de ser tu cliente para convertirse en el cliente de Indecopi. O sea, lo que termina pasando es que el cliente va a otras instancias y ya cuando llega a Indecopi, ya cuando te presentó una denuncia administrativa, ya lo perdiste. O sea, ganar a ese cliente en esas instancias es bastante difícil. Entonces, todos los mecanismos de fidelización, todos los mecanismos que permitan estrechar lazos con el cliente tienen que ser ex ante a un procedimiento administrativo sancionador, ex ante quizás hasta un reclamo en el mismo Indecopi, ¿no? Exacto. Y una última reflexión nada más, si me permite, Jason. Muchas veces podemos tener como abogados despliegues profesionales de manera increíble, pero el resultado va a ser lo que bien ha señalado Alfredo. Terminas perdiendo al cliente, por más que puedas ganar un procedimiento administrativo, porque hoy en día existen muchas figuras que antes no existían, ¿no? Y creo que es una herramienta de oportunidad, como bien ha señalado Alfredo, y es una mística que debe resquebrajarse y convertirse en una práctica habitual de los proveedores del mercado. Más aún en un contexto de competencia, y donde la competencia es cada vez mucho más dura. Es más, aprovechando justo, pasa que tengo en la mano una lista del tema de los puntos
de las empresas sancionadas. Al respecto, se puede ver que dentro de uno de los grupos corporativos, un índice de sanciones es bastante reducido. Esto obviamente ha tenido que pasar por todo un proceso de cambios o algunos cambios estructurales, por decirlo de alguna forma. Ahora, no sé, ustedes, desde su experiencia en este rubro, ¿cuáles podrían mencionar como las principales prácticas o las formas de abordar, digamos, al nuevo consumidor? ¿O cuáles serían las vías para que una empresa como tal, ahorita que estamos tocando el sector de retail, logre posicionarse de una forma positiva frente a los consumidores? Jason, es una buena pregunta. Yo creo que estamos en una época en donde se está cada vez más poniendo de moda hacer lo correcto. Hacer lo correcto y tener una mística de sinceramiento, de honestidad en las ofertas. Eso implica pedir quizás o lamentar algunos errores que pueda tener un negocio frente a sus clientes en este dinamismo agresivo comercial que se presenta. Pero si uno muestra esa sinceridad, ofrece algún tipo de compensación razonable, ojo, razonable, que no genere un negocio negro tampoco, porque esto también puede llevar a ciertos consumidores o ciertas personas a pensar en que pueden hacerse millonarios y pasar lo que pasó con el boom de los reclamos en Estados Unidos de los 80, que la gente se caía y llevaba su cáscara de plátano a los supermercados para recibir de indemnización departamentos, ¿no? Esa no es la idea, ¿no? La idea es finalmente estrechar lazos con los clientes y tratar de sincerar si es que ha habido una equivocación o un error en cualquier proceso, aceptarlo y solucionarlo, ¿no? En el más corto tiempo posible, ¿no? Entonces, creo yo que esto es la mística o filosofía que deben de seguir la mayoría de negocios. Y digo esto porque todos los negocios tienen metas que cumplir, todos los negocios tienen objetivos, pero estos objetivos tienen que estar alineados al cumplimiento también de las normas, ¿no? Por eso es muy importante la vigilancia del cumplimiento normativo, y acá cobra mucha importancia el gerente legal o el gerente de compliance dentro de una organización, que es el que finalmente termina siendo un equilibrio y termina volviéndose un, no fiscalizador, porque suena bastante duro, pero puede cobra importancia porque vela porque el negocio no solamente cumpla sus objetivos, sino también tenga una sostenibilidad, ¿no? Una sostenibilidad de cumplimiento. ¿Sí o no, Marc? Cuéntanos un poco de la experiencia. Totalmente de acuerdo. Y la gran tarea de los gerentes, de los líderes, como bien ha señalado Alfredo, es esa. No obstante, la labor que tenemos que tener los abogados es mucho más dura y más sensible también, porque tenemos que ponernos a pensar en la verdadera necesidad que conllevó al consumidor adquirir un producto o servicio específico, ¿no? Por ejemplo, si yo quería comprar un producto determinado para mi madre y mi padre o cualquier familiar, porque lo necesitaba en ese momento, por poner un caso, cumpleaños, un motivo especial, una celebración o cualquier otra eventualidad, y posteriormente ya no me sirve, por favor, no es un tema de te devuelvo tu plata y ya está. Es un tema de hay que entrar un poquito a tallar el lado humano de la situación. Hay que humanizar las relaciones de consumo, porque esas necesidades, algunas, aunque parecieran superfluas, no lo son del todo.
realmente llevan una dosis de humanidad en cada acto de consumo. No solamente es compro para satisfacer una necesidad y punto. Claro, No. una relación de humanidad que quiero precisar es una relación de humanidad por la interrelación que existe entre las personas que integran una empresa frente al consumidor, ¿no? Pero si es que existe o pudiera existir en un conflicto de consumo algún tipo de resarcimiento, este resarcimiento tiene que básicamente ir por el lado del servicio, ¿no? Del servicio, y que no se malinterprete como quizás un derecho excesivo, ¿no? O poco razonable, ¿no? Es importante eso. Incluso hablando ahora sobre el tema de, digamos, de sensibilidad por parte del consumidor, podemos entender que por la coyuntura, que justo por el tema de los meses en donde ocurre todo este tema, los servicios educativos han sido de alguna u otra forma los más golpeados. Correcto. Entonces, es, bueno, propio que cada consumidor, que los padres propiamente de familia salgan al respecto y puedan sentirse vulnerados en diversos aspectos. Al señalar este punto, ¿podemos identificar cuál ha sido el efecto del COVID-19 en los servicios educativos? Mira, este tema es bien particular, interesante. Bueno, principalmente lo que ha pasado con los servicios educativos, y acá de forma obligatoria y necesaria, hemos pasado de una educación presencial a una educación a distancia, ¿no? Esta situación también pues, ha derivado en una disconformidad generalizada de los padres de familia, que está relacionada al pago de pensiones educativas, ¿no? Ellos consideran que al cambiarse drásticamente el modelo de educación a una distancia, los colegios han dejado pues, de brindar una serie de servicios complementarios propios de la enseñanza presencial integral, como por ejemplo el uso de la infraestructura, de los laboratorios, de las canchas de fútbol, auditorios, ¿no? Que han dejado de pagar algunos servicios básicos porque el colegio está pagado, ¿no? Y que esta situación ya no resulta pues proporcional a las pensiones pagadas al inicio de año, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta pues, que este conflicto de consumo no encuentra la solución definitiva en la falta del deber de idoneidad, porque el cambio del tipo de enseñanza no se ha efectuado por una responsabilidad administrativa imputable al colegio, sino por un hecho fortuito, por fuerza mayor, y no hay responsabilidad administrativa en ese sentido. ¿Dónde podríamos, pues, entonces encontrar una solución o un asidero jurídico o una solución a este conflicto de consumo? ¿Regulamos, Omar? No creo, ¿no? Definitivamente no. Repasando nuestro código de tutela, sabemos que los consumidores del servicio educativo tienen la facultad de solamente pagar por el servicio efectivamente prestado. Ahora, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si yo llevo 10 cursos, lo normal es que pague por los 10 cursos, pero si solamente recibo 7 o 5 o 3, no voy a pagar por 10. Entonces, de esa manera, el código, creo yo, y creo que coincidimos, Alfredo, de una manera acertada. El artículo, el 74.1 era, ¿te acuerdas? Exacto, el literal B. Sin ánimo de ser muy legalista, por cierto. Pero es necesario señalarlo. Te gusta, Omar. A veces es necesario, pero era necesario para señalar que no era necesario regular como las barbaridades que han salido adelante, ¿no? Muchas de ellas, que las vamos a abordar más adelante, pero dentro de esto debemos señalar que hay normas que sí eran necesarias. Por ejemplo, aquella que nos mostraban los lineamientos de cómo debe ser la educación a distancia. Esta pieza era fundamental y esencial para demostrarnos cómo debía darse la educación a distancia. De repente, a través de plataformas como esta, o otros mecanismos, ¿no? De repente se reducían los horarios, pero ya para eso también había una nueva obligación frente a la recuperación de clases. ¿Qué significa la recuperación? Ok, no te doy esos recursos, pero te lo voy a dar después. Esta información yo tenía que dar, mi plan de recuperación, tenía que informarlo a la SUGEL
y también a los padres de familia. Si no lo cumplía, ya había una infracción. En este caso, el deber de información por parte de los padres de familia. Ahora, ¿qué pasa si más adelante ya, con la situación de normalidad que esperemos sea pronto, los colegios no cumplen o cumplen parcialmente? ¿Habría una infracción? Definitivamente la habría, ¿no? Y es un tema que corresponde acarrear responsabilidad, allí sí, sobre los proveedores de servicios educativos. ¿No es cierto, Alfredo? Correcto, correcto, así es. Entonces, sí hay un asidero jurídico, sí existe una norma, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, para aquellos padres que han pagado que están pagando unas pensiones con una prestación, digamos, no completa, ¿no? Con una prestación del servicio no completa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, solo para precisar un tema adicional, muchos padres de familia dicen, hay una falta de idoneidad en el servicio. ¿Por qué? Porque yo no contraté clases a distancia, yo contraté clases presenciales y para eso he pagado. Un momentito, recordemos que la ejecución de la prestación del servicio se ve interrumpida o modificada no por una causa imputable a las partes, como bien señaló al inicio de la exposición Alfredo, sino por una causa que quiebra la responsabilidad y específicamente la fuerza mayor sobre la situación de aislamiento que se genera como motivo del COVID. En ese sentido, al no ser atribuible a ninguna de las partes, estas no tienen responsabilidad por este cambio en el modo de la prestación del servicio educativo. No obstante, ello no exime de responsabilidad frente a los otros supuestos que hemos mencionado y que son importantes reflexionar más adelante, ¿no? O sea, claramente lo que hay acá no es una falta de idoneidad por el cambio de modalidad de presencial a distancia, porque es un hecho fortuito, configura fuerza mayor y es un tema que escapa de la esfera de control del proveedor de servicios educativos. Pero eso no le da derecho, digamos, al proveedor de servicios educativos de cobrar exactamente lo mismo, y porque existe un derecho a restitución que está consagrado como un derecho de los consumidores de servicios educativos, a que debe de haber claramente una correspondencia entre el servicio educativo brindado y el pagado, ¿no? Una correspondencia. Tal cual. Solo por sonsacar un poco el tema, aquí se hablaba más que de una recuperación de clases sobre una recuperación del mercado. O sea, las instituciones educativas, más que todo, han tenido un golpe desde dos frentes, ¿no? De cara a su público objetivo, que vendrían a ser los alumnos, los padres de familia, y el golpe interno respecto a las obligaciones laborales con sus empleados. Ahora, entendamos que la institución como tal va a tener que verse en la obligación de abordar alguna forma de replantearse todo el proyecto de desarrollo de educación, no solo por lo que va de este año, sino ya con miras hacia una permanencia en la modalidad de educación. Al respecto, ¿cuáles podrían señalarse que serían las prácticas mínimas que deberían de considerar o a tener en cuenta estas instituciones educativas? Sí, bueno, las prácticas mínimas es básicamente cumplir con la nueva idoneidad surgida a raíz de la legislación del Estado, ¿no? Hay una regulación que vamos a cuestionar en las próximas diapositivas, pero hay una regulación necesaria, y la regulación necesaria es cumplir con la exhibición a los padres de familia de un cronograma de recuperación de clases, ¿no? Y no solamente con la exhibición de la información, sino hay que ejecutar cabalmente ese cronograma. Y aparte de eso, esta nueva educación a distancia tiene ciertos guidelines técnicos que están en la norma y que definen las condiciones de cómo deben ser brindada esta prestación de servicios. Entonces, en ese sentido, si se cumplen esos tres pilares, no habría ningún tipo de responsabilidad administrativa, ¿no? ¿Qué dices, Omar? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Los nuevos parámetros que van a definir la prestación de estos servicios, y no solamente los servicios educativos, sino también, como bien ha señalado Alfredo,
las nuevas formas de cómo prestar los servicios en general constituyen parámetros que van a definir la idoneidad en los servicios o en los productos que vayamos a adquirir. Ojo, ¿qué quiere decir con esto? Que si antes nos ceñíamos solamente principalmente a la prestación principal, hoy en día la prestación principal se ve diversificada por otros aspectos que agrandan un poco más el espectro de idoneidad, pero mucho cuidado con la autoridad administrativa que quiera utilizar o mal utilizar esta fórmula como un cajón desastre. Tenemos que delimitar muy bien los alcances de idoneidad en cuanto a las garantías legales. Como bien ha señalado Alfredo, hay que seguir de cerca y muy delicadamente aquellos parámetros que se constituyen realmente como obligaciones que debe contraer el proveedor. Por ejemplo, y haciendo un símil, con la reactivación económica, por ejemplo, para el tema de delivery, ¿no? Así también para las prestaciones de educación a distancia. O cualquier otra prestación que en el marco de la educación, precisamente, se venga a dar. O si ya posteriormente vienen a reinsertarse nuevamente los alumnos a las aulas de clase, de todos modos, ¿qué cuidados van a seguir o deben seguir los centros educativos? Ahora, bien, solo tomando en cuenta ya la coyuntura como tal en general y siendo este apenas uno de los puntos que se ha venido a modificar a razón, podemos tener en cuenta que incluso los precios en general han tenido un disparo casi incontrolable, ¿no? De aquí a cara de mañana puede surgir que una oferta sea tan cara o tan barata conforme el proveedor pueda decidir que sea. Esto en función a que el consumidor actualmente se encuentra en un marco donde necesita prácticamente recurrir o adquirir determinados productos, determinados servicios. Al respecto, ¿debería regularse los precios ante la presente crisis sanitaria? Bueno, yo creo que muchos se preguntarán si es constitucionalmente válido hacerlo, pero la respuesta es que en una situación de emergencia ya hay varias libertades que están restringidas y estamos en un estado de excepción, ¿no? Por lo que la regulación de precios podría presentarse, pero siempre y cuando sea estrictamente necesario y constituiría así la última ratio. Antes de regular y de una forma tan extrema como lo es el control de precios, hay que siempre hacer un análisis de impacto regulatorio, ¿no? ¿Y en qué consiste? El análisis de impacto regulatorio es una evaluación ex ante de todas las consecuencias que puede traer la regulación, así como de sus costos y beneficios, ¿no? Este análisis de impacto regulatorio tiene varios filtros, pero creo yo que vamos a desarrollar muy rápido dos de los principales. Estos dos filtros principales normalmente sirven para que se caiga el fundamento de poder sacar una norma, una regulación, ¿no? Cuando quieres atacar un problema específico, ¿no? Primero, es si hay un problema con el precio de un determinado producto, en este caso de primera necesidad, en una situación de crisis, que no permita su acceso, y en este mismo filtro, si es que existe este problema, la ausencia de una norma que solucione esta situación, ¿no? El segundo filtro es si se presenta una conducta deliberada y de exclusiva responsabilidad de algunos agentes en el mercado que estén a través del precio limitando el acceso de los consumidores a un determinado producto o servicio básico en esta situación de pandemia, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos filtros, ya habiendo tocado el tema de servicios educativos, Omar, ¿podrías hacerte un breve análisis de impacto regulatorio al tema de servicios educativos, por ejemplo, de las pensiones? Claro que sí, Alfredo. Como bien has señalado, antes de regular debemos preguntarnos si es necesario regular y no caer en el exceso de la sobreregulación, que finalmente es como amarrarse los zapatos juntos. Vas a avanzar, pero te vas a caer, ¿no?
Sí, lo peor de todo, déjame hablar, lo peor de todo esto es cuando caes en el círculo vicioso del espiral regulatorio, ¿no? Entras en un espiral regulatorio cuando no hay racionalidad en la creación de una norma para solucionar un problema y terminas parchando, 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 parchando y lo que encuentras normalmente es el efecto contrario al que quieres lograr, ¿no? Sí, Omar, sí. Toda la razón, Alfredo, toda la razón. Por ejemplo, si tú revisas tu Código Civil, pregúntate cuántos parches no tiene, ¿no? Por ejemplo, el Código Civil está recontra parchado. Ya Sí. parece, no sé, pelota de trapo. Es un Sí, Frankenstein. un Frankenstein. Ya no sabes si es Código Civil o cualquier otra cosa. Y es más, tal es así que la gente antes se compraba los códigos cada 6 meses, luego 3 meses, luego mes, ahora cada 15 días, ¿no? Correcto. Pero en fin, no es un tema de derecho civil, pero lo que justamente tratamos de evitar es esto, ¿no? Ese tipo de situación. Ahora, en concreto, muy bien planteado el tema que ha señalado Alfredo y coincido plenamente con ello. En cuanto al tema del análisis de impacto regulatorio, en el tema de colegios, ¿ya? El primer filtro era, ¿existe un vacío legal? No, claramente no. Ahí nomás se cae, ¿no? Y ahí se viene un tema. No. ¿Y por qué? Porque retrotraigamos nuestra posición y una vez más seamos legalistas. El artículo 74, numeral 1, literal B, señalaba un poco al estilo, para no perder la costumbre, señalaba claramente que tú debes pagar por aquel servicio educativo que realmente has recibido o efectivamente has recibido. Entonces, no podría pagar más de la cuenta si un servicio no lo recibí. Fin de la discusión. Pregunta, ¿era necesario legislar, Alfredo? No era necesario y saca el Estado una regulación en donde prácticamente lo que hacen es una regulación indirecta, sacan una norma que obliga a los colegios a exhibir sus costos, o sea, una exageración, exhibir sus costos, es decir cuánto ganas, ¿no? Y luego los obliga casi a negociar, porque lo que pasa claramente en esta negociación, en esta regulación, es que se indica en la norma que si no hay una correspondencia entre el servicio prestado y los ahorros que está teniendo en su exhibición de costos la empresa, van a ser multados en cualquier procedimiento administrativo sancionador. Eso es lo que quiere decir. Situación que ya estaba prevista en la norma, o sea, sin necesidad de regularlo, ¿no? Sin necesidad de regularlo. Ahora, en ese tema había un silencio muy inquietante por parte de la autoridad de consumo que ha debido recordar al mercado esta norma y prevenir ese tipo de situaciones. Ahora, antes de la nueva norma que, bueno, obviamente es sumamente intromisoria, hay una reflexión muy importante para quienes no creen que hay un control indirecto de precios, ¿no? Por poner un ejemplo, cualquiera de las personas que nos está escuchando y nos está acompañando, si yo les pregunto, ustedes, ¿cuánto ganan? ¿Me responderían? No. Y si yo les digo, ¿cuáles fueron tus últimos 5 consumos de lo que ganas? Tampoco me lo responderían, porque la respuesta es, ¿a ti qué te importa? Y es clarísimo. ¿Por qué? Porque obviamente yo sé, y me reservo personalmente, es algo que yo lo quiera confesar, cuánto gano y en qué gasto mis consumos, ¿no? O qué consumos tengo, qué prioridades tengo. Y es un tema estrictamente personal y que corresponde también a una persona jurídica al momento de hablar de la libertad de empresa. Aparte también podría, disculpa que te corte, Omar, pero también podría constituir un tema como que de know-how de la empresa, de eficiencia sobre sus estructuras de costos, ¿no? Entonces, Por poner un caso, por ejemplo, si tú destinas el 80% para el pago de profesores porque tu colegio se caracteriza por ser el número 1 en educación, por poner un caso, ¿no? Perfecto, y si yo destino un 10% nada más porque más me interesa lucrar, es mi tema, y también es el tema de él. O sea, claro. para eso competimos en un mercado de oferta y demanda. Ahora, la reflexión es, oye, pero estamos en una situación de excepción donde la oferta y la demanda un poquito debe verse intervenida. Volvemos nuevamente a la respuesta de, ¿es necesario regular? Hay que hacer un análisis de impacto regulatorio. Alfredo, otra cuestión que salió a la luz es el tema de las farmacias. Sí, el tema de las farmacias. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, el tema de la farmacia es un tema bastante pesado, ¿no? Es un tema bastante pesado. Hay, no sé si una especie de animadversión contra esta cadena de farmacias conocida y mucha demagogia, ¿no? Y no se han analizado distintos componentes
que han finalmente derivado en estos precios excesivos que sí se han estado seguro presentando. Yo creo que la mayoría de los colegas con los que he conversado coinciden en aseverar que en un análisis de impacto regulatorio, la regulación de control de precios de medicamentos en este escenario, en este contexto, no pasaría el filtro correspondiente a la deliberada conducta y de exclusiva responsabilidad del proveedor de las farmacias a limitar el acceso de los medicamentos con precios excesivos. ¿Y por qué? Porque todos los análisis coinciden en determinar que en este caso se han presentado externalidades ajenas a la conducta de las farmacias que han incidido claramente en los precios elevados. El principal, para no extendernos mucho, ha sido la falta de abastecimiento de genéricos, por ejemplo, ¿no?, en el sector público. Esta falta de abastecimiento de genéricos en el sector público ha generado una migración de la demanda al sector privado, su agotamiento y consecuente necesidad de compra de productos de marca. Entonces, estos productos de marca, en comparación con los genéricos, cuestan 3 veces más y quizás 4 en una situación como esta. Entonces, teniendo en cuenta que existe ya solamente teniendo en cuenta esa externalidad que incide en el precio, ya no podemos hablar de una regulación o ya no hay un racional claro para regular. ¿Por qué? Porque solucionado ese problema, probablemente lo que va a pasar es que los precios se van a estabilizar, ¿no? Eso es el tema. Bien. Ahora, hemos hablado sobre la regulación, sobre el tema de los servicios que deberían de cubrirse, dado que en parte se recibieron, pero no podemos ser ajenos, ¿no?, que en un paralelo se está quedando un supuesto en el aire, concretamente sobre los servicios no prestados. Al respecto, ¿cómo tocaría abordar tales situaciones? Omar, dale. Gracias. En este caso, es derecho fundamental de los consumidores, dentro del catálogo, así como la información, la no discriminación, la idoneidad, también se encuentra la reparación de los productos o reposición de los mismos a una nueva ejecución del servicio cuando todavía sea interés del consumidor, y también en los casos no previstos en el código, he señalado claramente la devolución de la cantidad pagada atendiendo las circunstancias. Ok, esto puede ser interpretado de múltiples maneras, pero hay que realizar una interpretación funcional o teleológica de la norma. ¿Qué es lo que realmente busca el código? Proteger a los consumidores. ¿Por qué habría de pagar o no devolver mi dinero por algo un servicio que no ejecuté o no disfruté? Por ejemplo, mi membresía en el gimnasio, por ejemplo, un vuelo, por ejemplo, un viaje, ¿no? O cualquier otra actividad, un concierto, un partido de fútbol, o cualquier otra eventualidad que no se vaya a prestar, ¿no? Obviamente tengo derecho a que si no lo voy a utilizar, sea por prevención, porque ya no quiero estar en contacto social con la gente, o porque definitivamente ya pasó mi oportunidad, que se me reintegre el dinero, ¿no es así? Entonces, queda claro que ese tipo de situaciones nos muestran que tenemos esta prerrogativa de solicitar la devolución del reembolso por el servicio no prestado. No obstante, hago la salvedad. Ello no impide que los consumidores lleguen a acuerdo con los proveedores o que los proveedores tengan una buena política de gestión frente a esta situación. ¿Qué es lo que han hecho los gimnasios? Te paralizo o friseo, como le llaman comúnmente, tu membresía. O sea, no va a correr tus días. Otras cadenas, por ejemplo, de eventos, han procedido a reprogramar la fecha, ¿no? Para cumplir lo que justamente señalamos, una nueva prestación del servicio. Ahora, mucha gente dice, no sé, por ejemplo, yo tenía previsto un concierto de un grupo X en mes de abril, que ya no va a ser en abril, sino va a ser en enero del 2021. No, lo siento, yo ya no quiero en el 2021. No sé, porque en el 2021 no voy a estar acá, sino voy a estar en otro país. Ok, entonces, devuélveme mi dinero, ¿no? Y algunos eventos que se han cancelado, de hecho, ¿sabes qué? Te devuelvo tu plata. Indudablemente, entonces, el tema queda resuelto de
no es que el proveedor aproveche la situación de emergencia y que no va a prestar el servicio en su oportunidad, sino que posteriormente el consumidor va a tener derecho a solicitar el reintegro total por el servicio no gozado. No sé si, Alfredo, tú tienes algún comentario, alguna experiencia que quieras comentar. También habría que preguntarnos en el caso, por ejemplo, de un concierto, ¿no? Que estamos claros que los conciertos o los temas de entretenimiento van a postergarse por lo menos hasta el otro año, claramente. Entonces, porque hay mucha posibilidad de contagio. Si yo pagué por un evento de estos y finalmente no se está produciendo, ¿cuál es el ítem, cuál es el tenor? Que le estoy donando mi dinero a la, ¿cómo se llama? A Teletiqueta, no sé, a las empresas organizadoras, ¿no? O sea, de todas maneras tiene que haber una devolución, o sea, no tiene sentido que no se devuelva, ¿no? Y hay un derecho a restitución, claramente. Ahora, claramente, permíteme, Jason, un comentario adicional. Lo que tú dices es cierto, ¿no, Alfredo? Pero también hay otras prácticas que te llevan a la reinvención. Sin ir muy lejos, el Teatro La Plaza ha brindado ya no la atención de sus obras teatrales de manera presencial. Ojo que también es un arte verlo ahí, vivir la experiencia de este tipo de arte, por ejemplo, de teatro. Pero lo que están haciendo ahora es como nosotros, comunicación virtual. Y así lo están ejecutando. Claro, el consumidor tiene derecho a decir, lo siento, a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque iba a ir acompañado de alguien, porque, no sé, luego tenía otro plan, luego iba a hacer otra cosa, o quería tomarme una foto con el actor, o quería estar de cerca, ¿no? Cualquier otra situación que a ti te motive, y obviamente el consumidor tiene derecho a elegir qué es lo que realmente le conviene. Definitivamente también hay servicios que por la naturaleza de la prestación no van a poder ser atendidos de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, tengo a mi hijo en una terapia de psicomotricidad, ¿no? En un centro que tiene 5 pisos, un montón de infraestructura. ¿Para qué? Para que corra, para que mejore su motricidad fina, su motricidad gruesa. Y la otra vez, pues, de hecho, nos mandaron una propuesta, ¿no? Y la propuesta era para hacerlo en un cuarto, ¿no? Y de todas maneras, los resultados obviamente no van a ser los mismos. O sea, vamos a probarlo, pero definitivamente creo que hay lugares que están adaptados, hay lugares especiales para este tipo de prestación de servicios. No creo que sea lo más adecuado, pero bueno, hay que probar igual, ¿no? Ahora, sin embargo, aún quedan, digamos, sobre la línea muchos de los servicios, como por ejemplo los de viajes. Concretamente podemos ceñirnos a un caso de una de las agencias de aviones que ha sido sonado hace no mucho, que ya prácticamente salió del mercado. Su existencia se vio limitada, cayó, desapareció, y no solo ha incurrido en un total incumplimiento sobre los servicios, ni siquiera como para reponerlos o a futuro poder tratar de conllevar a posibles soluciones. Aún así, en otras aerolíneas, en las cuales han visto reprogramadas, por ejemplo, las fechas de viaje, o alguna gente ha preferido ya optar por, digamos, el retorno de su dinero, muchas veces los canales de atención están siendo pateados de forma, bueno, digamos, inescrupulosa. Al respecto, ¿qué podría hacer un consumidor habitual como para poder ejercer algún tipo de comunicación o ejercicio de sus derechos frente a la empresa? Yo creo que si la empresa quebró y está en una situación de insolvencia, lo que se podría hacer es solicitar contactar a una cantidad importante de clientes y llamarla a concurso y ser un acreedor, porque podrían ser tranquilamente acreedores los consumidores.
El concurso y el tema concursal tiene ciertas pautas, ciertos parámetros, exactamente, porque no es mi especialidad, no sé cuántas UITs necesitas de crédito para poder acceder, pero sí existe una cantidad de consumidores interesados pueden llevarla a concurso a una empresa que ya está en liquidación. Pero con estas empresas que no tienen la intención de quebrar, sino al contrario, lo que quieren básicamente es acogerse, por ejemplo, al Chapter 11 de Estados Unidos y finalmente ordenar sus finanzas para prestar el servicio a sus clientes. Bueno, ahí sí existen pues todos los métodos de negociación, con la misma compañía, libro de reclamaciones, apelar a la autocomposición ¿cómo se llama? De la mística de la empresa para tratar de solucionar eso entre privados, y si no hay una animosidad de querer solucionar este tema, ya entrar pues en un procedimiento administrativo sancionador a través de una acción administrativa o una denuncia, ¿no? Bien. De mi parte, de repente agregar lo siguiente, ¿no? Hay un gran problema cuando nosotros queremos que la norma supere la realidad. El procedimiento acelerado de refinanciación concursal, o también llamado PARC, tiene en su estructura, la vez pasada conversábamos con nuestro líder del área concursal, con Richard Almerco, que la norma presenta varios problemas en su estructura, y dentro de ellos el tema de las relaciones de consumo, que no van a poder ser incorporadas como créditos concursables, ¿no? Aunque tranquilamente podrían entrar en la quinta categoría, que son los créditos no garantizados. Entonces, ¿por qué la norma hace esta distinción y dice no? Pero por último, empadrónate con el servicio de atención al ciudadano. Perdón, ¿sabemos qué es el servicio de atención al ciudadano? Creo que Indecopi lo sabe, pero parece que lo olvida. Simplemente te inscribes en un padrón, pero no vas a tener ni voz ni voto. No vas a hacer un crédito reconocido oportunamente ni extemporáneo. Entonces, ¿para qué me voy a registrar en el SAC? Para perder el tiempo, para poder decir, algún día me devolverán mi dinero. Y no solamente eso con las empresas de aerolínea, sino con cualquier empresa. O sea, yo me inscribo, doy mis datos y fin. Algún día te vamos a llamar, no nos llames. O sea, ¿qué proposición es esa, no? O sea, es bien risible, porque en realidad el SAC no va a hacer nada. Y tampoco no va a resolver, porque no resuelve controversias, ¿no? Entonces... Sin pensarse, tranquilo. No, que es importante llamar a la reflexión. Y creo que aquí entra mucho sentido lo que tú señalabas, Alfredo, de que hay que priorizar dentro de la cadena de pensamiento de reestructuración a los consumidores. Es importante pensar en ellos a través de acciones proactivas, ¿no? Y tratar de llegar a un acuerdo, en la medida de lo posible, siempre que sea aterrizable, como bien ha señalado Alfredo. Correcto. Bien, bueno, me parece que después de haber abordado una gran cola de temas en diversos puntos, hemos terminado llegando pues a la cúspide de todo el tema, ¿no? Sobre la entidad encargada de esta justicia de consumo. Así, podemos mencionar que este organismo también, al igual que el resto de la población, viene con una generación de cambios respecto al COVID-19 y toda la coyuntura que el mismo abarca. ¿Cuáles podrían ser los cambios o las propuestas que deberían de ser abordadas? O es más, ¿cuáles son las principales características de los cambios que ya vienen desarrollándose? Sí, es una buena pregunta, ¿no? La justicia de consumo ya viene en la gestión de este presidente actual, ¿no? Del Indecopi, viene tomando bastante interés en adaptarse a
a las nuevas tecnologías, ¿no? Y hay una principal preocupación por trabajar remotamente y antes del COVID inclusive, ¿no? Entonces yo creería que el Indecopi es una de las instituciones más preparadas para gestionar sus procedimientos de manera virtual. Todavía falta, ¿no? Pero acá realmente no han habido muchos cambios sustantivos, ¿no? O sea, básicamente lo que han hecho es dotar del marco legal. Por ejemplo, antes ya se podía presentar los escritos de manera virtual, pero existía la obligación de subsanar este acto luego de 3 días de presentado virtualmente el escrito. Ahora ya no hay necesidad de hacerlo hasta el 31 de diciembre, ¿no? Se ha incorporado también el tema de la firma electrónica en los escritos, pero no resulta todavía obligatorio. Puede utilizar una firma digital o escaneada, como se hacía antes, y de todas maneras todos los actos pueden ser contrastados por Indecopi a través de diversos medios, ¿no? Llamadas telefónicas, ¿no? Para, por ejemplo, en el caso de las transacciones extrajudiciales, y una empresa no cuente pues, con firma electrónica o el consumidor no cuente con firma electrónica, no es que por esta barrera burocrática se va a ver perjudicada la transacción o la conciliación con el cliente. Ambas partes pueden firmar con firma digital y luego el Indecopi podrá contrastar este acuerdo, llamando a las partes o notificando y validando finalmente el consentimiento que está siendo presentado en un escrito virtual, ¿no? Entonces, igual en las audiencias, ¿no? Que ahora pueden ser virtuales, van a seguir siempre la misma mecánica y formalidades que seguían cuando eran físicas, ¿no? Entonces, en eso no hay mucho cambio. Lo que sí creo yo que debe estar el Indecopi trabajando mucho en su banda ancha, en dotar a las regiones a las ORIs, a las oficinas regionales de Indecopi, de dotar de esta tecnología y de la suficiente infraestructura para que, llegado el momento, exista una audiencia virtual en algún procedimiento administrativo que se presente, por ejemplo, en Loreto, no se caiga la banda o no se caiga la señal y finalmente termine interrumpiéndose o frustrándose esta audiencia, ¿no? ¿Qué puedes decir al respecto tú, Omar, sobre este tema que tú tienes bastante experiencia, ¿no? Gracias. Te comento un poco más, Alfredo. Mira, en realidad la burocracia aleja a las personas de la justicia que buscan, y justicia que tarda no es justicia. Por eso, como bien has señalado, los pasos importantes con los cuales cuenta el Indecopi a través de esta nueva gestión para acercarse más a los ciudadanos es muy importante y debe seguir promoviéndose de esa manera sin que caiga en el tedio de lo innecesario. Como bien has señalado, por ejemplo, no será necesario legalizar las firmas ante notario público. ¿Y por qué? Porque recordemos que recordemos que la finalidad de la autocomposición es que las partes no solamente de manera privada encuentren la solución a su problema, sino que también lo hagan rápido para poder solucionarlo de manera más pronta. Y claro, ok, Indecopi puede decir, oye, a mí me queda la duda de si realmente eres tú. ¿Qué puedo hacer? Una videollamada. Me identifico, muestro mi DNI, señores, sí, reafirmo mi compromiso de haber llegado a una solución con una empresa X, ¿no? Ahora, un paso importante y una postura que personalmente tomo es, ¿por qué no digitalizamos más? ¿Por qué no hacemos los procedimientos de protección al consumidor digitales y orales, ¿no? Así como en este momento, yo tranquilamente puedo comentarles cuál fue mi problema. Cuando compré, previo envío de documentos. ¿Ah? Oralizar más en audiencias, ¿no? Exacto, ¿no? Y despapelizar más, ¿no? Y despapelizar más. Justo un artículo interesante de un colega de uruguayo nos comentaba, pasemos de la desadministrativización a la despapelización. Digitalicemos. Una forma de llevar la justicia puede ser esta. De repente nos tardará 1 hora, pero 1 hora es mucho menos que lo que dura 30 días hábiles un procedimiento sumarísimo o 120 días hábiles lo que dura un procedimiento ordinario. Sin lugar a dudas podemos llevar esto con pausas, por ejemplo, para los temas probatorios o las pericias que en algunos casos puedan requerir. Bien.
Entonces, me parece que hemos llegado a la parte interesante, la realmente fuerte de todo el evento, señores. Continuando con el desarrollo del evento, vamos a proceder a desarrollar las preguntas realizadas por los participantes, bueno, conforme al siguiente detalle. Empecemos. Bien, nos consultan al respecto. Sobre el tema que se estuviera tocando en ese momento, que era sobre la emergencia continua, señalan lo siguiente. La empresa tendría la obligación de responder ante el reclamo al día de hoy o desde cuando la obligación se reactive de forma legal. Me parece que en este punto, Omar, ¿tendrías un punto que mencionarnos al respecto nuevamente? ¿Podrías replantear la pregunta, por favor? La pregunta está enfocada de la siguiente forma. Si la atención del reclamo por una actividad realizada por una empresa que se encuentra activamente en esta época tendría que ser atendida al momento, es decir, bajo las condiciones actuales, o si básicamente tendría que realizarse su atención desde cuando la obligación sea reactivada legalmente. Ya, correcto. Creo que sí lo señalamos, pero hay que aclarar esto. Hay dos escenarios, si operas o no operas. Si no operas, obviamente, cualquier reclamo que puede ingresar, porque algunos tienen su página web activa, no va a tener que ser atendido, porque obviamente no está desplegando actividad comercial, ¿correcto? Ojo, esta opinión es una opinión personal, porque, como bien hemos comentado, no hay un pronunciamiento oficial de la autoridad, y también es sano que no haya un pronunciamiento porque podría generar grandes dudas, ¿no? Y aparte adelantar juicios en muchos casos. Pero por otro lado, a lo que viene la pregunta, si yo estoy ejerciendo mi actividad comercial de manera habitual, ¿no? Obviamente, dentro de ello, no puedo desproteger los derechos de los consumidores, que uno de ellos es presentar reclamos que se sean escuchados y atendidos. Dentro del plazo legal, sí, dentro del plazo legal, que son 30 días calendarios para la atención de un reclamo o formulación de la reclamación en la hoja del libro de reclamaciones, o 60 días, que es la prórroga adicional de 30 días, si es que antes del vencimiento así lo requiere el proveedor. En consecuencia, corresponde que sea atendido, definitivamente sí. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Nos abordan con el siguiente planteamiento. En esta coyuntura, se ha dado que las personas que no han sido proveedores, ahora en efecto lo sean. Por ejemplo, la venta de cervezas, ropa, etc. Ante una falta de idoneidad, existiría un vacío legal para la protección de los consumidores. La pregunta se realiza a razón de que se consideran a los proveedores a aquellos que realizan actividades comerciales comúnmente. Alfredo, ¿tú o yo? O ambos. Dale. Ya, correcto. Ahí. Ya, perfecto. La pregunta es sumamente interesante. Y aquí hablamos del proveedor no declarado o el proveedor consuetudinario o el proveedor irregular. ¿Ya? Vamos a poquito enfocar. El proveedor irregular es aquel que tiene un objeto social delimitado. Por ejemplo, no sé, antes yo vendía flores y ahora vendo pan, chisitos, cerveza, bocaditos, gaseosa, entre otras cosas. La pregunta es, si bien es cierto, yo digo, mi objeto social acá está en registros públicos, es tal actividad. Yo esto lo hice excepcionalmente. Pregunta, ¿tendría derecho el consumidor? Sí. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, la primacía de la realidad nos dice, no me importa la forma como actúes, no realmente el fin o cómo has reaccionado realmente en el mercado, ¿te compromete a ti como proveedor? Sí. En consecuencia, tienes que responder más allá de tus papeles que bien me has señalado. La respuesta es sí. Entonces, si hablamos de un giro de negocio o un giro temporal, no importa que incluso no haya sido ninguna venta. Ojo, ¿por qué? Porque el proveedor se caracteriza por ser una persona natural o jurídica que tiene ánimo de permanencia y finalidad lucrativa en el mercado. O sea, ponte, yo recién estoy sacando mi tiendita, no sé, antes vendía ropa y ahora vendo abarrotes, ¿correcto? Así no haya hecho ninguna venta, tengo ánimos de permanecer en el mercado, así sea por un tiempo delimitado. Entonces, la respuesta es
y tengo responsabilidad. Alfredo, ¿tú quieres agregar algo? Ahí lo más importante es el tema de la primacía de la realidad. Finalmente, existe un acto de consumo y puede haber un cambio de giro, el proveedor puede estar cambiando de giro, pero se está dedicando a una actividad y ha pagado una contraprestación materializada en una relación de consumo, se tiene que atender a ese consumidor, ¿no? Y si es que hay alguna responsabilidad administrativa, en la falta de idoneidad por la prestación de un servicio o la venta de un producto no idóneo, se puede castigar a este proveedor, ¿no? El gran problema en estos temas es básicamente ¿qué pasa con este proveedor que cambió de giro, que no está bien documentado y finalmente puede quebrar o no tiene la posibilidad de responder administrativamente a Indecopi con una sanción? Entonces, estos casos normalmente terminan siendo injustos. O sea, acá pasamos de la justicia de consumo a la injusticia de consumo. Y la formalidad cuesta, ¿no? Entonces, comprar en un establecimiento seguro, en un establecimiento que te da un ticket de compra, que responde por sus garantías, es muy importante. Ahí juega un papel muy trascendental la diligencia del consumidor, ¿no? El consumidor tiene que tratar de establecer relaciones de consumo con proveedores formales y con proveedores que le otorguen una seguridad jurídica, ¿no? Perfecto. Bien, Alfredo, justo tomando ese punto, nos hacen una consulta que bajo esa línea. Nos comentan, ¿cuál sería la forma de abordar a un proveedor que se encuentra con la venta de productos de primera necesidad a precios exorbitantes y que él mismo no cumple con los protocolos de salubridad o limpieza? Bueno, en el caso de la salubridad y limpieza, existen protocolos o ya hay normas de cumplimiento de protocolos para prestar el servicio de forma idónea. Y parte de la idoneidad integral está el aseguramiento o salvaguarda de todos los clientes que acuden a cualquier establecimiento. Entonces, si no se está cumpliendo con los protocolos, habría claramente un problema de idoneidad en el servicio, ¿no? Lo que yo veo, por ejemplo, en la farmacia, son siempre una persona en la puerta o en la entrada con gel, ¿no? Hay desinfectante de zapatos y se mantiene la distancia. Entonces, todos estos checklists o todo este checklist está regulado en la norma y se estaría afectando el principio de legalidad y derivando en un incumplimiento del servicio del deber de idoneidad, ¿no? En el caso de las elevaciones o los precios elevados de forma irracional, tendríamos que ver y analizar claramente si esta conducta es una conducta directamente imputable a la empresa o al proveedor o a la farmacia, ¿no? Si es directamente imputable, bueno, ahí se estaría pues abusando del consumidor y en una situación como esta, ¿no? Así es. Bien. ¿Qué te dice sobre eso? Omar, a ver. Bueno, en realidad estoy totalmente de acuerdo. Solo agregar que, si bien es cierto, más que una reflexión jurídica, es una reflexión social. Esta enfermedad, esta pandemia, es una enfermedad egoísta, una enfermedad que nos exige estar en aislamiento, que nos exige estar alejados, que si salimos a la calle tengamos mucho cuidado. Obviamente, si vamos a recibir a nuestros clientes son nuestra prioridad y hay que cuidarlos, pero también cuidarnos nosotros mismos. Y creo que más que atender a esta obligación legal
porque la norma nos manda, o la ley nos dice, hay que cuidarnos por nosotros mismos, y también por las personas que queremos y con las que convivimos, porque cuidando nosotros, cuidamos a los demás. Salió el speech. Un poquito que sirve la oportunidad para reflexionar, ojo. No, definitivamente. Ahora, justo nos comentan también sobre el bloque de los servicios educativos. Manifiestan que hay observaciones en cuanto al ofrecimiento de los servicios educativos, pero que en realidad estos constituyen una mayor inversión en cosas de tiempo, como por ejemplo el uso o el tiempo, los gastos que requieren una máquina concretamente, una computadora, una laptop. Al respecto a la regulación de los costos o el tema que implicarían los gastos que destina ya de por sí una familia hacia la cobertura de este requisito que no estaba siendo considerado bajo el marco educativo regular, ¿cómo podría abordarse? ¿Está regulado? ¿Viene a ser, digamos, algún tratamiento en específico? O sea, replantéame o vuélveme a explicar bien la pregunta. Eso entiendo yo de que en una situación de prestación de servicio regular se dan ciertos servicios distintos, se dan ciertos servicios complementarios, usos de infraestructura que ahora en esta nueva modalidad no se dan. ¿Eso es lo que quiere decir? La pregunta, me parece, estaba más orientada a, por ejemplo, el concepto de gastos que van a hacer actualmente y que antes no hacían. Por ejemplo, la demanda de una computadora, el consumo de luz, los gastos de internet, los tiempos, digamos, de atención que requieren. Claro, es que en una situación como esta, primero, yo no estoy de acuerdo con la regulación que salió en la que se obligaba a los proveedores de servicios educativos a exhibir sus costos, ¿no? Pero sí existe un conflicto de consumo en donde finalmente se verifique si hay una responsabilidad administrativa por la acción de una denuncia. Lo que sí podría pedir el Indecopi es un sinceramiento de costos para, de alguna manera, verificar si hay una proporcionalidad o correspondencia entre lo que se está brindando ahora en una situación como esta, ¿no? Entonces, si hay gastos que se están haciendo en esta nueva normalidad, por decirlo así, como comprar computadoras para todos los maestros, pagarles el internet, podría liquidarse o finalmente netearse también con los gastos que antes se hacían, ¿no? Lo que creo que sí debería de pasar en una situación como esta, es que indudablemente hay ahorros, ¿no? Hay ahorros de las instituciones académicas y la idea es tratar de favorecer en la medida de lo posible la autocomposición con acuerdos con sus clientes, que son los padres de familia, para tratar siempre de buscar un equilibrio y un justiprecio en el servicio educativo. Complementando un poco lo que dice Alfredo, el lado puro y duro, desde un punto de vista necesariamente legalista, hay una resolución viceministerial que es la 93/2020 que nos habla claramente sobre los lineamientos. Pero antes de entrar al tema de los lineamientos nos dice, estamos en una situación de excepción, lo cual con Alfredo hemos recapitulado a todo lo largo de la exposición. Pero lo que la norma señala es, si tú no puedes, por temas de imposibilidad física, o por temas de salud, o cualquier otra imposibilidad que no te permita llevar a cabo el servicio educativo, que es un derecho fundamental, lo que te dice es, la norma muy duramente te dice, tendrás que ver la forma del próximo año seguir. Si no puedes este año, no te preocupes, sigues el otro año. Porque es una situación de excepción que el compromiso tiene una línea transfronteriza por parte del Estado, los colegios, las instituciones como Indecopi, que están íntimamente vinculadas, y también los colegios dentro de su organización, los padres de familia y los alumnos. Esta situación involucra a todos. Y, en buena cuenta, aunque no nos guste probablemente esta respuesta, antes de generar expectativas, es bueno decirlo,
que la norma ya resuelve este problema. Lamentablemente no puede ponerse en la situación de todos, pero nos deja claro este mensaje. Ahora bien, justo tocando nuevamente el tema de las computadoras, una pregunta que sigue la línea es la siguiente. En el caso de la compra justo de este tipo de maquinarias, por temas de estudios de forma remota, hay empresas que se encuentran ofreciendo la venta de estos productos y a su vez con el servicio de entrega por delivery. Sin embargo, dada la necesidad de adquirir una, los consumidores se ven obligados a realizar la compra sin haber previamente tenido a la vista el artefacto. Básicamente estarían confiando en que el producto adquirido cuente con unas características óptimas o se encuentre concretamente en buen estado. El hecho de adquirir tal artefacto sin tenerlo a la vista dejaría al consumidor sin el derecho a exigir una devolución del pago en caso de encontrarse vicios ocultos. No, definitivamente no, definitivamente no. En esta nueva situación, en lo que uno se tiene que ceñir, un consumidor diligente, es finalmente en verificar todas las características que figuran en la página web, porque tiene que tener las especificaciones técnicas y una vez realizado el pago, el proveedor tiene la obligación de entregar exactamente el mismo producto que fue ofrecido pues, en la página, ¿no? Y también es un servicio complementario que está ligado al deber de idoneidad, en empacar bien el producto con los cuidados necesarios, y también que el servicio de reparto, que también es otro servicio complementario, cumpla con los plazos que se han señalado, porque normalmente lo que pasa con estas transacciones o estas operaciones o relaciones de consumo es que el proveedor te promete un plazo máximo de despacho, y ese plazo máximo de despacho tiene que cumplirse. Si es que se incumple con la entrega de un producto, con la entrega del producto ofrecido, si es que se incumple con cualquiera de los servicios complementarios que forman parte del deber de idoneidad integral, el proveedor caerá definitivamente en una responsabilidad administrativa y será pasible de una sanción ejemplar, ¿no? ¿Qué dices, Tomás? Totalmente de acuerdo. Y un poquito desde el punto de vista del derecho civil, porque mencionaron el tema de los vicios ocultos, recordemos que estas imperfecciones no visibles acarrean una falta de idoneidad. O sea, de saque ya sabemos que si hay un vicio oculto, por ejemplo, no sé, que la computadora no prende o que simplemente los programas no funcionan o el teclado no permite digitar bien las teclas que yo estoy presionando, obviamente hay una falta de idoneidad. Ahora, no obstante ello, tengamos en cuenta que el derrotero de la simetría informativa, es decir, esa desproporción de información entre consumidor y proveedor, es la información, que es, por contrapartida, un deber del proveedor y un derecho del consumidor. Y acá, como bien has señalado tú, Alfredo, acá viene el tema de la diligencia del consumidor. Ojo, no confundamos los defectos con el tema de no corresponden las características que yo había contratado. Por ejemplo, la cantidad de puertos, si venía con mouse de accesorio, la capacidad de memoria RAM, por un caso, la capacidad del disco duro, o sea, todas estas características que si no son cumplidas, también constituyen una falta del deber de idoneidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos estos dos supuestos sobre los cuales uno, al momento de hacer una compra, debe reparar. Y en cualquiera de estos dos escenarios descritos, habría una configuración al deber de idoneidad. Una infracción. Algo también para complementar es que normalmente estas páginas o estos contratos electrónicos a distancia, o estas relaciones de consumo surgidas a través de los contratos electrónicos a distancia, lo que normalmente hacen es señalar unos términos y condiciones muy grandes, ¿no? Que
cumplen un formato y que uno termina aceptándolo, ¿no? En estas cláusulas generales de contratación, cuando no existe finalmente la posibilidad del consumidor de poder negociar estas cláusulas, todas aquellas que resulten ser abusivas y que limiten los derechos del consumidor se van a tener por no puestas. O sea, hay muchos términos y condiciones que prohíben, por ejemplo, el cambio o la devolución del producto, ¿no? Y uno le pone check y dice, no, tú finalmente aceptaste que no puedes cambiar, que no se te puede cambiar el producto. Y eso no es del todo cierto, en la medida de que esa cláusula se va a tener por no puesta, por ser abusiva y por limitar el acceso al derecho de un consumidor. Perfecto. Bien, continuando, nos consultan lo siguiente. Al realizar la baja de un servicio, ¿es correcto que el proveedor cobre penalidades por cese y aparte indique que el servicio será cancelado todavía en un plazo de 30 días, ocasionando que se pague un mes más del servicio? ¿Qué podría hacerse al respecto? Una consulta, ¿servicio público regulado o servicio cualquiera? Servicio cualquiera. Ya. ¿Tú, Alfredo? Dale. Ya. Hacía la diferencia, preguntaba esto, porque también hay una actual polémica con el tema de los servicios de telecomunicaciones que ha salido y que es un sector altamente regulado y especializado. Con normas muy específicas, ¿no? Exacto, que no sigue la misma mística. El análisis específico, pero... Exacto, y que no sigue la misma mística que los productos o servicios que ordinariamente podemos contratar en el mercado. Ahora, ojo, acá no hay que dar una respuesta pura y dura, porque depende mucho de cada naturaleza depende mucho de la naturaleza de cada servicio. Ojo, recordemos que hay servicios que pueden ser interrumpidos como un suministro donde simplemente presiono un botón y listo. Pero hay otros servicios que definitivamente la prestación no puede ser cortada de golpe, sino que tiene que hacerse en un plazo determinado, plazo promedio o plazo máximo, ¿correcto? Entonces, hay que atender mucho a la naturaleza del servicio. Y ahora, dentro de esto, también hay que evaluar si es una obligación de medios o una obligación de resultados, ¿no? Por ejemplo, también hay compromisos a largo plazo, como por ejemplo el caso de seguros, donde hay pólizas de ahorro que tienen un determinado periodo de tiempo, un determinado periodo de vigencia, que esta lógica no opera al igual que los bancos. No es que yo deposito 10, ¿no? Y si ya no quiero, no, devuélveme mis 10. No. Este compromiso, tenemos que también zanjar algunos temas. Por ejemplo, si es a 12 años, correcto, yo tengo un compromiso de pago mensual y periódico, pero si más adelante yo deseo ya retirarme, tengo el derecho de rescate, si es que así están mis términos y condiciones, pero que de repente no va a ser el total, no va a ser una parte. Y aquí viene, como bien ha señalado anteriormente Alfredo, la diligencia del consumidor, ¿ok? O sea, hay que tomar muy con pinzas cada servicio y determinar si realmente hay una infracción, porque de repente yo sí tuve este compromiso inicialmente, pero soy yo como consumidor que obviamente ya no quiero seguir. No es que hay una infracción en este último escenario, sino es que obviamente si es un término que yo contraté contigo como proveedor, hay que respetarlo. En este caso no es leonino para nada y no es abusivo. Obviamente se tiene de esta manera. Ahora, un solo ejemplo adicional, el tema de servicios que obviamente se vienen prestando con una fecha de caducidad, por ejemplo, una suscripción a Netflix o Spotify, ya sabes cuándo va a vencer, pero si tú quieres cancelarlo antes, lamentablemente ya hiciste el pago por el mes completo, ¿no es cierto? Entonces, la lógica no es la misma. En ese sentido, no puedo decir, devuelve mi plata por lo que ya no quiero utilizar. Lamentablemente, ya no se puede. Y volvemos una vez más a la diligencia del consumidor. Alfredo, creo que querías comentar algo adicional. No, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que lo has dicho todo, ¿no? Sí. Bien, entonces pasamos a la siguiente consulta. ¿Consideran que Indecopi cuenta con alguna especie, digamos, de distanciamiento en tiempos, un retraso en cuanto a la adaptación de las nuevas relaciones de consumo por el tema de los medios digitales
Y en caso de ser así, ¿cuál sería el impacto sobre el mercado, tanto considerando los consumidores y los proveedores, en cuanto a que este letargo afecte generando alguna incertidumbre sobre la resolución de los problemas? Mira, este es un tema que creo que acá sí estoy un poco del lado de Indecopi. Indecopi en estos momentos está solucionando conflictos de consumo que tienen relación básicamente con los servicios básicos y de primera necesidad que están operativos y activos, ¿no? Los servicios que se han paralizado o que han paralizado su actividad operativa no se están viendo todavía atendidos, y es razonable en una situación como esta que no exista una atención todavía. Creo que estamos dentro de un plazo razonable como para que el Indecopi ya, de acuerdo justo a la entrada en vigencia de las fases de reactivación económica, comience ya a operar o gestionar estos reclamos, estas denuncias, ¿no? Entonces, ahorita hay una prioridad sobre los servicios de primera necesidad o la gestión de los reclamos en los servicios de primera necesidad, por lo que estuvieron activos siempre. ¿Algo que agregar, Omar? Totalmente de acuerdo. Bien, ahora una de las cosas que ha surgido acá en el chat, un puntito bastante curioso que quisiera leerlo completo tal cual se encuentra. Comentan lo siguiente: respecto al servicio de transporte público y la posibilidad de que los pasajes sean elevados en un 50%, porque la necesidad de distancia sana no sea la misma, o sea, procurará que no sea la misma cantidad de pasajeros que antes. ¿Cómo podría evitarse este abuso? ¿Cuál sería el papel de Indecopi si al final los que trabajan en este rubro son consumidores y se ven perjudicados por la necesidad sanitaria que genera ganancias mucho menores? Es un tema donde ha existido jurisprudencia del Indecopi a efectos del cuestionamiento del non bis in idem, ¿no? Principalmente con el tema de Sutran, que es el supervisor del transporte, ¿no? Ahora, donde Indecopi sí tiene competencia es en el tema de la información de precios, la idoneidad del servicio y otras particularidades, pero no va a poder tallar en el tema del libre intercambio de la oferta y la demanda. Ahora, que probablemente discusión de otra materia sea el tema del, probablemente para que no se eleven tanto los precios del transporte, un tema de intervencionismo o no, es otra discusión muy aparte. Pero lo que sí es importante es salvaguardar el derecho de los consumidores es a la información y a la idoneidad. Es decir, si yo te ofrezco un precio X, debo cumplir con ese precio X. Claramente, eso correspondería a la idoneidad que esperan los consumidores y usuarios específicos del servicio de transporte. Bien, bueno, me parece que a estas alturas, en realidad, gran parte de las consultas que han sido abordadas ya están desarrolladas. Un poco más podrían ser incluso materia de una siguiente puesta en marcha. Así que, bueno, damos por finalizado el evento del impacto del COVID-19 en las relaciones de consumo. Agradecemos tanto a Alfredo Rivero como Omar Damián por su colaboración en el desarrollo de la presente edición, así como a todos los asistentes por participación. En caso cuenten con alguna consulta respecto a los temas abordados, pueden contactarse a través de las plataformas digitales. Omar, Alfredo. Gracias. Muchísimas gracias, Jason, por la valiosa oportunidad y hasta una próxima entrega. Igual, gracias, Jason. Ojalá podamos tener otro evento igual. Listo, señores. Hasta una próxima edición. Muchas gracias. Gracias.